tardes. Siempre es un enorme placer recibir personalidades en esta aula Tiempo de Derechos. Y bueno, pues hoy que estamos de manteles largos porque no hay mejor persona con la cual hablar de la libertad en la educación universitaria y de la autonomía universitaria que el rector de la Escuela Libre de Derecho, una de las escuelas, por no decir la escuela perteneciente al sector social, independiente de cualquier tipo de interés, tanto público como privado, que ha sabido sobrevivir más que bien, diría yo, durante ya 110 años. Eh, Desde luego la personalidad del rector es muy importante al respecto porque eh, la rectoría de la Libre de Derecho ha defendido esa autonomía universitaria de la que nos va a hablar hoy él, pero también la persona física, el nivel de académico y de persona comprometida con los mejores intereses de México, que es Ricardo Antonio Silva, que además de un querido amigo es una persona muy preparada, que conoce el juicio de amparo, que ha ejercido la carrera en las vivencias pues, más próximas al derecho judiciario, que nos convoca también semana a semana, pues es francamente un enorme placer. Él, además de rector de la escuela, es el profesor del curso de Derecho Procesal Constitucional, es decir, del juicio de amparo, controversias, acciones en la propia y prestigiada Libre de Derecho, y pues se ha destacado durante su trayectoria profesional por dedicarse efectivamente a nuestro juicio de derechos humanos. Es un gran placer y un privilegio tenerlo aquí. Mi querido Ricardo, te lo agradecemos enormemente. Eh, insisto, creo que por tu trayectoria, pero también por la silla que ocupas, no hay mejor persona hoy que nos pueda hablar de la autonomía de los estudios superiores en nuestro país. Muchísimas gracias y, señor rector, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. Rafa, querido amigo, de verdad te agradezco mucho la invitación. De la misma forma a la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jáuregui. La verdad es que es un gran honor estar aquí. Y no solo el agradecimiento, sino la felicitación, porque pues organicen estos espacios para poder platicar y discutir sobre temas hoy de relevancia, y como lo vamos a platicar pues a lo largo de estos minutos, eh, eh, la relevancia que va teniendo la autonomía universitaria, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, alrededor del derecho a la educación y alrededor de, curiosamente, también de unos principios que acaban de salir ahora en diciembre de 2021 de la Comisión Interamericana sobre precisamente la libertad académica y la autonomía universitaria. Sin duda, me parece que un espacio necesario no solo para generar comunidad, sino un espacio necesario para abrir a debate muchas ideas y quizá pocas conclusiones saquemos ahorita, pero por lo menos la identificación de los problemas de la educación en México, de la educación jurídica en México, de la educación superior, pues creo que será importante tenerlos presentes. De verdad, muchas gracias y felicidades por abrir estos espacios, y saben que pues yo estaré siempre atento las veces que sea necesario para dialogar y platicar aquí con ustedes y con la Fundación. Desde luego también, la verdad es que quiero desde ahorita, si no es una disculpa, por lo menos sí hacer una advertencia. Mucho de lo que discutiremos ahorita dentro de la autonomía universitaria será desde la perspectiva de la educación superior o de la educación jurídica superior. Primero, porque creo que hablar de la autonomía universitaria en general o hablar de la autonomía universitaria en todas las ramas o las ciencias del derecho, pues nos llevaría más allá de una sesión. Eso por un lado, y por el otro también sería muy ambicioso de mi parte creer que yo pueda tener ese conocimiento de lo que se requiere en cada una de las ramas de la ciencia para que sea autónoma, ¿no? Desde luego habrá que platicar después de esto con químicos, con biólogos, con físicos, con ingenieros, con médicos, con cualquier otro tipo de profesionista para ver qué piensa, pero esta plática tendrá entonces pues una visión mucho más cercana o allegada a la perspectiva jurídica y a la autonomía universitaria del siglo XXI hacia la educación superior jurídica en México.
En ese sentido, pues quizá la necesaria referencia y el inicio de esta referencia tendrá que venir por cuál es el contexto de la autonomía universitaria en México, en la ¿Me Constitución, estás escuchando? desde luego en todos los ordenamientos que junto con la Constitución regulan a los propios derechos o al derecho a la educación, ¿no? Desde luego, la autonomía universitaria hoy podemos identificarla como una garantía orgánica dentro del propio derecho a la educación y como garantía orgánica, pues eso es muy parecido a lo que pasa con la independencia judicial, por ejemplo, en el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Es un principio muy importante, es una garantía que permite hacer eficaz al propio derecho a acceso a la justicia. Y la autonomía universitaria funciona de la misma forma, es una vertiente dentro del propio derecho. Ahorita vamos a ver qué es el derecho a la educación y qué es educar, pero sí decir desde ahorita que hablar de autonomía universitaria implica hablar de una obligación concreta del Estado, una obligación quizá de no hacer, una figura jurídica, la autonomía universitaria, que trae adentro muchas obligaciones o muchos principios en concreto, pero que, pues desde luego, una de las cosas más importantes y relevantes, pues es esta perspectiva de ser o hacer que el derecho a la educación funcione o que la educación superior sea verdaderamente eficaz. Creo que lo importante para empezar con esta charla, pues primero es definir qué es educar, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con educación, más allá del derecho y el contexto jurídico del propio derecho? Y me parece que la educación es una responsabilidad cívica de la transmisión de conocimientos, es una obligación generacional, es una responsabilidad entre generaciones, es una deuda que se va generando entre generaciones con la finalidad de poder generar una vida digna, ¿no? Creo que la dignidad presente en toda la lógica de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en el derecho a la educación es central, o en la educación como tal, sin hablar del derecho, creo que es central. Uno educa a las personas para que puedan tener un mejor nivel de vida. Y creo que aquí conviene mucho retomar quizá este primer artículo que se emitió en la Observación General número 13 sobre el derecho a la educación de 1999, ¿no? En donde sí define la educación como un derecho, pero también lo define como un derecho dentro del ámbito de la autonomía de la persona con finalidades específicas. Y dice, la finalidad de la educación es ser un medio que permite a adultos y menores que se encuentran marginados económica y socialmente a salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Dice, la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, en el trabajo peligroso, en la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Es decir, la educación es, y dice así la observación general, una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, ¿no? Porque dispone de alguna otra forma de quien está recibiendo la educación. Hay obligaciones y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Pero esta perspectiva de la educación como una responsabilidad cívica, como un compromiso entre generaciones, pues nos lleva a hablar un poco entonces del derecho, ¿no? Si es un compromiso entre generaciones y si es un vínculo que tiene que estar entre las distintas generaciones que existen, pues ese vínculo tiene necesariamente que tener un contenido jurídico y por eso, no solo por mi formación o de formación profesional de abogado, sino también desde la perspectiva de esta definición de la educación obliga a voltear a ver al derecho y la forma en la que la educación se va construyendo para entenderla y poderla hacer efectiva o eficaz. Y de ahí que, partiendo no solo de la Constitución, sino de la interpretación que la Corte ha dicho en distintos precedentes sobre el derecho a la educación, podemos identificar que es un derecho con una naturaleza compleja. ¿Por qué compleja? Primero porque es un derecho compuesto por muchas relaciones jurídicas. Hay titulares activos, pasivos, objetivos distintos, objetos de las propias relaciones distintas. Incluso los propios sujetos activos se pueden convertir en sujetos pasivos.
Y dentro de estas relaciones jurídicas, en cada una de ellas, pues se dan distintas conductas que van generando el cumplimiento de esas relaciones jurídicas, ¿no? Conductas de dar, hacer, de no hacer. El derecho se hace eficaz en la medida en la que un obligado da algo a alguien, o el derecho se hace eficaz en la medida en la que alguien cumple con un hacer, o se hace eficaz el derecho en la medida en la que se da un no hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a la educación, no solo por todos los sujetos que están involucrados, el cambio de rol de cada uno de los sujetos, sino por el sinnúmero de obligaciones que trae contemplados en su estructura, en su configuración normativa, pues permite entender que para ser efectivo hay que cumplir con muchas de estas obligaciones y los sujetos tienen que asumir los roles y sus responsabilidades y obligaciones y derechos de manera distinta. Pero me parece que en este sentido, el derecho a la educación también toma distancia de la perspectiva tradicional de las libertades. Es decir, las libertades como tal, pues tienen esta efectividad a partir de conductas generalmente de no hacer. Es decir, una libertad es eficaz en la medida en la que un tercero no interviene o no incide en la esfera jurídica del particular, en ese derecho, y es lo que lo hace y lo permite ser libre, ¿no? Esta falta de injerencia de los terceros es precisamente lo que le da eficacia al derecho. Desde luego no quiero desconocer la perspectiva de las libertades moderna, en el sentido quizá como diría Isaiah Berlin, diferenciando entre la libertad la libertad para, libertades positivas, libertades negativas, pero sí me parece que el derecho a la educación, más allá de esta perspectiva libertaria como tal, tiene o toma distancia de las libertades precisamente porque no, su cumplimiento central o su núcleo esencial de cumplimiento no se da solo a partir de conductas de no hacer, ¿no? E incluso me parece que esta complejidad también se da por otras dos razones. No solo el cúmulo de obligaciones, derechos, sujetos que están presentes, sino la identificación de principios dentro del propio derecho. Y quisiera yo decir principios en dos vertientes distintas. Primero, estos principios como no identificados como lo diría Dworkin, a diferencia de las reglas, sino principios más bien identificados como características que debe de tener la educación, valores o perspectivas axiológicas a partir de las cuales la educación tiene que impartirse o la educación tiene que recibirse o la educación debe de ser efectiva. Pero también aquellos principios que se van construyendo a partir de los cuales se genera un coto específico de protección para que el propio derecho sea eficaz, ¿no? Y ahí quizá es precisamente en donde entra la autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria es un principio como tal, además de ser una garantía orgánica, que mediante obligaciones específicas va protegiendo de alguna u otra forma ese derecho a la educación. A la educación superior, ya hablaremos ahorita, seguimos hablando muy genérico de la educación y de todos los tipos de educación, ahorita nos meteremos más específicamente a la educación superior. Pero también me parece que el derecho a la educación es complejo porque es un derecho central para la vida democrática del país y además es un derecho en el que confluyen otros derechos. Es un derecho que visiblemente hace o denota o demuestra la importancia de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sin derecho a la educación, pues cíclicamente pueden verse afectados otros derechos como la alimentación, la salud, la vivienda, pero también no solo por falta de educación se ve afectado el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, sino también se ven afectados o la educación se puede ver afectada si no se cuenta con esos derechos. Son tanto preconcepciones como la falta de eficacia de la educación puede generar estas afectaciones de manera específica a otro tipo de derechos. Entonces, si el derecho a la educación es tan complejo porque tiene muchas obligaciones que cumplir, hay muchos sujetos activos y pasivos, no solo eso, hay principios axiológicos adentro, características que tiene que tener la educación, y además dentro de esto existen una conexión y es un río por el que pasan muchos otros derechos, pues sin duda resulta
muy necesario empezar a discutir cuáles son los alcances y cuáles son las perspectivas de cada uno de estas obligaciones y estos derechos contenidos en las propias normas para ver cómo lo hacemos eficaz. Creo que hablar de educación implica necesariamente entender toda esta lógica normativa para poderlo hacer en la mejor medida o en la mayor medida eficaz. Creo que el centro de la discusión tiene que estar ahí, cómo hacemos eficaz la propia educación. Y me parece que en ese sentido, hacer referencia al artículo tercero constitucional necesariamente nos obliga o nos lleva a identificar y a separar el tipo de educación. Quizá aquí podríamos abrir un primer problema interesante a discusión, porque toda la perspectiva de la educación, sobre todo desde la educación básica, la primaria o la educación media superior, nunca había tenido esta discusión sobre la participación del Estado en la misma. Habrá quizá algunas diferencias sobre la manera en la que el Estado debe de entrar a regular, cómo se imparte, cuál es su obligatoriedad o los alcances de su obligatoriedad, cuál es la participación del sector privado, del sector social en esta educación. Pero en el caso de la educación superior no había habido esta discusión. Pareciera que el Estado siempre se había mantenido, por lo menos antes, ya de manera clara en la reforma constitucional de 2019, pero se había mantenido lejano o distante del derecho a la educación superior. De entrada no era obligatorio, no se había metido tanto la gratuidad o no era a nivel federal la gratuidad una condición necesaria de esta educación superior. Fueron entidades federativas las que empezaron a meter, como precisamente la Constitución de Michoacán, por ejemplo, que empiezan a meter la educación gratuita y el impacto que tiene en la Universidad Nicolaita esta decisión de la Constitución michoacana. Y después se sube a la Constitución federal, a la Constitución mexicana, la perspectiva de la educación superior desde una perspectiva de una necesidad de la ciudadanía y no solo eso, desde una obligación del propio Estado. Entonces, estas discusiones respecto a la intervención del Estado, su regulación y la forma en la que el Estado participa como bien público o no en la formación de esta educación básica, se incrementa o se sube a partir de estos calificativos de obligatoria y gratuita que le da a la educación superior la propia Constitución a partir de la reforma de 2019. Y esto es importante porque previo a esta reforma, y quizá años antes, la única o el único referente a la educación superior estaba precisamente en lo que nos trae hoy a platicar y a discutir, en la autonomía universitaria y en esa fracción séptima del artículo tercero, en donde pues se refiere a una posibilidad de protección a las instituciones de educación superior para que ellos puedan decidir cuáles son no solo sus planes y programas, sino la línea en la que se imparte la educación. Y el problema es que quiero dejar planteado y que tiene que empezar a analizarse y a discutir es cómo impacta constitucionalmente el hecho de que habiendo una autonomía universitaria, que recuerdo, y esto es importante documentarlo, pareciera que, o así quedó documentado por lo menos en la Gaceta Parlamentaria, un error aparente llevaba en esa reforma constitucional de 2019 a modificar esta autonomía universitaria en la fracción séptima. Fue tanto el golpeteo desde la comunidad académica que se sacó en esa afectación y en esa iniciativa que planteaba poder reformar esta fracción séptima una fe de ratas en las que se dijo, no, va la modificación de todo el artículo tercero, pero no vamos a modificar la fracción séptima del artículo tercero, ¿no? Y modifican otras cosas, pero no modifican ese espacio. Digamos que se quedó como una parte que garantiza esta autonomía universitaria y los posibles cambios que intentaron hacer por lo menos quedaron en un mal recuerdo de una fe de ratas en esa intentona que se hizo. Pero eso no quiere decir que el impacto alrededor de la fracción séptima y la incorporación de ciertos principios y valores dentro de la propia Constitución en relación a la educación superior no impacten dentro de la autonomía universitaria. ¿Por qué? Pues porque la educación superior, al convertirse en obligatoria, pareciera que permite una mayor intervención del Estado en su efectividad, en su eficacia o en el cumplimiento de esta obligación. Y no solo eso, la propia gratuidad en la propia educación. Es decir, con esta incorporación de la educación superior obligatoria y gratuita, pero sobre todo obligatoria, ya regresamos a ese pensamiento de la educación básica o media superior
en donde el Estado es el que tiene el control del bien público y delega a los propios particulares la posibilidad de impartir esa educación, o la perspectiva educativa sigue siendo como estaba en la autonomía universitaria, es un bien que es de la comunidad, es de la sociedad y el Estado solo entra a garantizar la obligatoriedad en sus mecanismos y con sus formas. Esta parte, esta perspectiva constitucional, este cuestionamiento, pues desde luego no es nada alejano a lo que hoy estamos viviendo, porque pudiera haber una justificación constitucional de la intervención del propio Estado en las líneas de generación científica o de generación de conocimiento desde las propias universidades, justificado en la idea de, pues tengo que garantizar obligatoriedad, los particulares y los privados no garantizan de manera suficiente una neutralidad en esta impartición, no dan la accesibilidad correcta o adecuada y por eso como Estado me tengo que meter a poderlo verificar. De ahí que resulta indispensable, y dejaría yo ese como un primer planteamiento quizá que tendríamos que ir ahondando cada vez más y profundizando, del impacto que puede tener esta referencia en el artículo 3 de la educación superior con la fracción séptima. Pero no solo con la fracción séptima, sino ahora la referencia de la autonomía universitaria de esa fracción con la fracción décima, en donde habla precisamente de esta obligatoriedad de la educación superior y cómo ésta corresponde al Estado. Quiere decir que entonces ya cambiamos la perspectiva constitucional que teníamos o no. Y luego dice esa misma fracción décima del artículo 3: las autoridades federal y local establecerán las políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. ¿Hasta dónde estas nuevas reglas de la fracción décima, hasta dónde esta perspectiva de la educación superior impacta o no dentro de la propia autonomía universitaria? Me quedaría con esto desde la perspectiva constitucional. Desde luego, hoy en el referente obligado del bloque de constitucionalidad, ya no solo podemos hacer referencia a lo que dice la Constitución, sino hay que voltear a ver a los propios tratados internacionales. Y el derecho a la educación no se entiende si no analizamos normas como las contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde luego el Protocolo de San Salvador, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y desde luego, como ya lo he platicado en esta observación general número 13 sobre el derecho a la educación de 1999, en donde da esta definición que leíamos hace un rato tan puntual de lo que se comprende como educación, lo que se entiende como educación y sobre todo las perspectivas y la finalidad que esta educación debe de tener. Todo este bloque, digámoslo así, de constitucionalidad o de normas internacionales que le van dando contenido a la propia educación superior y a la propia autonomía universitaria, pues quizá podríamos ir analizando una por una y viendo qué características van dando respecto a este tipo de impartición y ver si hay o no una colisión con la perspectiva mexicana y la Constitución y el artículo 3. Pero me parece que más allá de eso, hoy debíamos a lo mejor aprovechar el tiempo para hacer referencia precisamente a estos principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Es decir, ya la Comisión Interamericana, precisamente ante los posibles ataques que puedan venir dentro de los países latinoamericanos, tomó la firme decisión de emitir una normatividad, ¿no? Soft law, si quieren verlo así, pero al fin y al cabo normatividad respecto a la defensa y a la protección de la libertad académica y de la autonomía universitaria. Hemos platicado aquí cómo se conforma un poco el derecho a la educación, quiénes están involucrados en ese derecho a la educación, cómo los sujetos obligados en algún momento pueden ser titulares del propio derecho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un estudiante como tal, en donde, pues claro que tiene derecho a recibir educación, pero también está obligado a asistir a clases para recibir esa educación. El derecho no va a ser efectivo en la medida en la que el titular activo cumpla con lo que le toca y el titular pasivo cumpla con lo que le toca, aunque sea la misma persona. Y eso lo decíamos en torno a la complejidad. Pero la complejidad no solo es jurídica, sino también fáctica. La identificación de estos principios y la delimitación y la necesidad de emitir estos principios puede generar una presunción fuerte, con pruebas quizá, de que la Comisión Interamericana tiene hoy en el radar, sí identificados, muchos ataques a esta pequeña parte del derecho a la educación, esta pequeña parte del derecho a la educación superior, este coto chiquito
de protección a la generación de conocimiento científico y a la profesionalización de nuestras generaciones, al cumplimiento de esa responsabilidad civil de la que hemos hablado. Y tan lo identifica que decide en diciembre de 2021 emitir estos principios. De manera concreta, 16 principios a partir de los cuales por lo menos canta un strike a las comunidades latinoamericanas respecto a las indebidas injerencias que puede haber en esta generación de conocimiento, a las debidas injerencias que puede haber en el derecho a la educación, específicamente la educación superior. Estos 16 principios, los enuncio de manera rápida, se refieren al ámbito de protección a la libertad académica, a la autonomía de las instituciones académicas, a la no discriminación, a la protección frente a interferencias del propio Estado, a la protección frente a los actos de violencia que se puedan generar tanto del Estado como del ámbito privado también, a la inviolabilidad del espacio académico, a las restricciones y limitaciones a la libertad académica. Y esto es importante resaltarlo, precisamente porque va conectado en la forma en la que hemos configurado precisamente al derecho a la educación y a los titulares del derecho a la educación. A diferencia de las libertades en donde soy titular del derecho y no puede nadie interferir conmigo, y que las libertades tienen una restricción muy clara y específica, en este caso el derecho a la educación, precisamente porque el sujeto titular del derecho puede ser sujeto obligado también, sus restricciones son importantes, la forma en la que se realizan, y lo que trata la comisión es de identificar bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias tanto una como otra, la libertad académica como la autonomía universitaria, pueden ser objeto de restricción. El principio octavo referido a la prohibición de la censura y precisamente a la excepcionalidad del ejercicio punitivo estatal en contra de estos derechos, la protección y la prevención frente a acciones u omisiones de particulares, es decir, cómo los propios particulares pueden afectar esta libertad académica y autonomía universitaria. Un principio décimo muy importante, porque para nosotros los abogados, desde que empezamos a hablar en los primeros cursos de derecho, hablamos de la Constitución, y la Constitución desde el artículo primero habla de derechos humanos. Pero los principios de autonomía universitaria y libertad académica de lo que hablan es precisamente de la educación en derechos humanos, que otras áreas de la ciencia también impartan derechos humanos, y que dentro de esta impartición de cualquier tipo de ciencia, educación en cualquier tipo de ciencia, médicos, sociólogos, matemáticos, químicos, ingenieros, economistas, reciban educación en materia de derechos humanos. El fortalecimiento de la narrativa, no solo de los derechos, sino del entendimiento y el adentramiento de estos derechos humanos en cada una de las comunidades ayudará mucho a la protección y a la efectividad precisamente de estas libertades y de estos derechos como tal. Desde luego, en el principio 11, el acceso a la información, el Internet y otras tecnologías, ¿no? La libertad de asociación, la pluralidad que debe de haber en la propia educación, y quién debe ser el garante principal, ¿no? Un poco de lo que platicábamos en esta estructura del tercero constitucional y los cambios constitucionales para convertir la educación superior en obligatoria, la educación superior en gratuita, en fin, con estas condicionantes. Y desde luego la protección de la movilidad, la cooperación internacional, el diálogo inclusivo tan necesario hoy en esta era de derechos humanos, y los deberes de implementación en cada uno de los estados. Sin duda, 16 principios que alientan y dejan quizá claridad en las necesidades de lo que está pasando hoy en Latinoamérica. La Comisión Interamericana no se atreve a mandar unos principios solo por mandar buenos mensajes o una buena retórica, una buena narrativa en una simple promoción de los derechos humanos. Generalmente la imposición de obligaciones es porque se detecta que algo no se está cumpliendo, y hay detectados en el sistema muchos ataques a esta libertad académica y autonomía universitaria. Con esto concluirá la primera parte, digámoslo así, de la intervención, que es el contexto del derecho a la educación superior y la forma o la normatividad alrededor del propio derecho a la educación.
Quiero abordar tres temas siguientes que están en relación con este contexto a la educación y esta vertiente y perspectiva de la educación superior. La primera es las amenazas que se van enfrentando a esta educación, específicamente las amenazas en contra de la autonomía universitaria y de la libertad académica. Y me parece que aquí es obligado por lo menos identificar cuatro posibles amenazas. Desde luego pueden ser muchas, pero creo que hay cuatro quizá ejes a partir de los cuales podemos identificar estas amenazas. La primera amenaza que tenemos claro o clara quizá eh, respecto a la autonomía universitaria y la libertad académica es precisamente esta amenaza desde el poder político, una injerencia indebida del poder político a capturar las escuelas, a capturar a los jóvenes, a capturar la capacidad de generar conocimiento. Y esto tristemente no solo en México, sino en toda Latinoamérica, porque pues la educación y sobre todo la educación superior se ha identificado ya como un botín político. Es un botín que sirve y da muchos frutos electorales. Es un botín que sirve no solo para adoctrinar, es un botín que sirve para poder mandar un mensaje ideológico, para capturar nuevas mentes, para poder con ello quizá generar votos jóvenes, para poder generar nuevas ideas, ¿no? Y esta captura, además, pues obviamente se ha convertido, insisto, no en México, sino en Latinoamérica de manera principal, pues desde luego también en una problemática de generar una uniformidad de conocimiento, ¿no? No una neutralidad en la educación desde el Estado, como pudiera ser hasta la perspectiva laica del propio Estado, sino una captura del conocimiento y de la generación del conocimiento a un tipo de ideología. Y creo que esta amenaza, esta injerencia indebida del poder político tiene que ser desde luego erradicada. Por lo pronto, ahorita la identificaré nada más como eso, una amenaza. Ahorita vemos o podremos ver qué solución le podemos dar a esa amenaza y qué mecanismos existirían para poder reaccionar a esa amenaza. La segunda amenaza que veo yo no solo viene del poder político, sino viene del poder económico. Desgraciadamente, y eso no solo es en Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos, que en cierta medida siempre se aducen como los protectores de la libertad y los protectores de los propios derechos, pero también el problema de las injerencias indebidas del poder económico a la educación hace una discusión y sobre todo una identificación de una amenaza clara al derecho a la educación. Es decir, la capacidad de ver a la educación como un negocio que permita tener ganancias muy redituables y que eso lleve precisamente a condicionar el tipo de educación superior que se imparta. Es decir, ¿cómo voy a impartir educación y lo voy a hacer de tal forma en la que yo pueda ganar más? Que pueda generar desde la educación, pues obviamente gente captiva o sujetos captivos, ¿no? En un círculo vicioso que se pueda generar. Te voy a profesionalizar, te voy a colocar en el mercado, pero me vas a deber una cantidad a lo largo de varios años y es un negocio vicioso o virtuoso, como lo quieran ver, porque finalmente el costo es tan alto que bajo el pretexto de la profesionalización y de la excelencia académica, van generando una necesidad de acudir a ese tipo de universidades o a ese tipo de apuestas, y el compromiso económico es tal que no hay un desprendimiento como tal, y entonces ahí se da clara una captura de la educación, de la autonomía universitaria, de la libertad académica. Y precisamente esos intereses económicos son los que poco a poco pueden también inducir, de la misma forma que lo hace el poder político, inducir a un adoctrinamiento, a una línea clara de cuál es el tipo de educación que quiero imprimir, cuáles son los tipos de jóvenes que quiero tener, cuál es el mercado de jóvenes que quiero tener y hacia dónde voy para imprimir un tipo de conocimiento, para imponer un tipo de ideología o para imponer un tipo específico de enseñanza. Y eso también, pues, sumamente criticable y se convierte en lo que yo llamaría la segunda amenaza. La tercera amenaza es, y tiene que ver un poco con el primer problema que enuncié, y se refiere precisamente a la ausencia hoy en día en la educación superior de límites o fronteras en la impartición de la educación. ¿Qué le corresponde a los particulares y qué le corresponde al Estado? El Estado es simple y sencillamente un vigilante de que no se alteren cuestiones de moral,
¿no? Así, por ejemplo, el decreto presidencial que otorga autonomía a la Escuela Libre de Derecho y después el reconocimiento de la Suprema Corte a este decreto de autonomía de la Libre dice, el Estado no puede intervenir bajo ninguna circunstancia a menos de que haya una afectación a la moral. Y entonces podrá tener el Estado esa posibilidad de dejar generar el conocimiento y de que genere esta posibilidad de generar nuevos abogados al servicio de la patria mexicana sin que yo intervenga, a menos de que atente contra la moral, como buen concepto indeterminado, todo lo que ello signifique, ¿no? La moral y cómo voy a atacar. O por el contrario, lo cierto es que el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de determinar desde salida la forma en la que se va a impartir esa educación y cualquier cuestión que sea posterior a ella, más bien cualquier educación que no sea posterior, será no solo inconstitucional, sino contrario a lo que hace el Estado. Ese es el gran problema hoy que tenemos que discutir. ¿Cuál es el límite del Estado en el control, vigilancia y generación de conocimiento universitario? ¿Puede el Estado, solo bajo el pretexto de aportar recursos públicos para esa educación, de poder imponer cierto tipo de condicionantes? Peor aún, ¿puede solo el Estado, bajo el condicionamiento de que la educación superior es obligatoria, imponer los contenidos y alcances de esa educación? No, eso es lo que hay que ver y por eso se convierte en la tercera amenaza, porque la falta de límites puede permitir precisamente que el Estado pueda intervenir sobreregulando y sobrevigilando y sobrecontrolando, ¿no? Un espacio que debiera ser irreductible, un coto vedado, como dice Ferrayoli, como dice Garzón Valdés, ¿no? Un coto vedado que no debiera tocarse. La autonomía universitaria permite no solo una vida adecuada democrática, sino la generación de conocimiento para generar esa vida democrática, un conocimiento democrático, un conocimiento científico neutral que permita esta vida democrática sana como tal. Y entonces, la posibilidad de la identificación de una sobreregulación puede llevar a generar una amenaza grave a esta impartición de la propia educación. Y finalmente, la tercera amenaza me parece que pues es lo que yo llamaría, y perdón que lo diga como amenaza, pero así lo veo yo, porque no estamos atendiendo de manera adecuada el problema. La amenaza son las nuevas mentes y las redes sociales. ¿Por qué? Porque las nuevas mentes y las redes sociales, pues pareciera que están generando conocimiento de manera mucho más rápida de lo que estamos enseñando. La accesibilidad a la información a partir de las redes está generando un dinamismo brutal en las nuevas mentes. Y quizá si las universidades y esta autonomía universitaria y la libertad académica no se enfocan en cómo capturar estas nuevas mentes y cómo capturar la atención, pues la verdad es que se dinamitará y entonces nos volveremos mucho más empíricos en el conocimiento, precisamente por la accesibilidad que hay. Antes acudíamos a las aulas y realmente había muchas cosas que descubrir y la guía del profesor o de la profesora que nos aleccionaba era precisamente a ver cómo podíamos buscar y dónde podíamos encontrar. Hoy pareciera que el centro de la educación ya ni siquiera es llevarlos de manera mayéutica a descubrir o a investigar o a reflexionar. Hoy, gran parte de la educación, o a lo mejor estoy diciendo una falacia, pero tómenlo con las debidas reservas. Gran parte de la educación, con la cantidad de información que existe en el mundo y la accesibilidad de esa información, se está convirtiendo, desde luego, en un tema más de desmentir que de generar conocimiento o de reflexionar o de que el alumno pueda o alumna pueda descubrir o que pueda investigar o dónde puede investigar. O la investigación se está centrando precisamente en eso, en desmentir mucha de la información que está circulando, que antes pues había que acudir a una biblioteca, sacar el libro, leer y que los procesamientos de datos no eran tan rápidos como hoy en día lo son. Y por eso considero yo que esto es una cuarta amenaza a la autonomía académica y a la libertad universitaria. Y es una amenaza en la medida en la que no sepamos cómo atender el problema. Y no es un problema, más bien sepamos atender esta evolución. Sepamos comprender que más allá de ser un problema y de calificar indebidamente, esto no me cansaré de decirlo en foros, calificar indebidamente a esta generación de cristal, en identificar que no son no son una generación de cristal, son una generación que educamos nosotros después
de que nos educaron nuestros padres a nosotros con reglazos, a decir que no era necesario un reglazo para poder entender, que podían ir a debatir con el profesor, a pelear su calificación y reclamar y exigir que era lo que tenía que ser. Entonces, más allá de generación de cristal, fue una generación a la que le enseñamos a reclamar. El gran problema es que al no identificar este problema de sus nuevas mentes, de la evolución, del dinamismo que tienen, de la información que tienen, y sobre todo que son una generación que les enseñamos a decir que no, nos faltó enseñarles algo, y eso es lo que nos toca ahora dentro de la autonomía universitaria y la libertad académica, que es enseñarles cuáles son las consecuencias de decir que no, hasta dónde tienen que venir los límites y asumir yo las consecuencias del que dije que no. Porque tampoco es que las cosas sean tan fáciles y que no tenga ninguna consecuencia negativa el decir que no. Se vale decir que no. El tema es asumir esa propia consecuencia. Entonces, más que llamarles quizá una generación de cristales, habría que llamarles una generación, ¿no?, que sabe reclamar, es una generación de derechos, ¿no? Y es una generación, o debe de ser una generación, que exige derechos y que asume consecuencias. Debemos de pasar de la generación que reclama derechos y que exige el cumplimiento de derechos a esta generación que asume consecuencias. Y en esa medida la autonomía universitaria y la libertad académica tiene que estar enfocada quizá a combatir este presunto problema o presunto riesgo en el dinamismo y las propias nuevas mentes. Frente a estas 4 amenazas, quisiera yo proponer, antes de tomarme unos últimos minutos para pues aprovechar el espacio y platicar un poco de lo que hemos hecho en la Escuela Libre de Derecho, quisiera yo proponer 4 soluciones a estas posibles amenazas. Y esas 4 soluciones están primero en lo más importante, y quizá esto otra vez es mi formación o deformación constitucional, pero es necesariamente en la existencia de contrapesos. La solución central a las amenazas que tenemos, tanto desde el poder político, poder político, poder económico, la falta de claridad y la zona gris que hay en la regulación estatal frente a la educación superior y las nuevas mentes que existen, me parece que la lógica de contrapesos es extremadamente relevante. Contrapesos no solo desde la perspectiva constitucional, en donde el legislador, desde luego, es un contrapeso al Poder Ejecutivo, sino también me parece que la relevancia y la importancia hoy del activismo judicial y del contrapeso de la justicia, precisamente, al poder político y al poder económico, resulta sumamente relevante. El papel de los jueces en el fortalecimiento de la educación, en el respeto a la autonomía universitaria, en el respeto a la libertad académica es central. Y obviamente, no solo los jueces como sujetos detonadores y aquellos que empoderan a los ciudadanos en sus propios derechos, sino también como límites a los excesos en el poder, desde el poder político, desde el poder económico. Y en ambos poderes, tanto el político y económico, en los distintos ámbitos, tanto el público como el privado. Por eso solo no hablo de jueces constitucionales o de la posibilidad que pueda tener un juez constitucional desde el juicio de amparo o la propia Suprema Corte en acciones y controversias, sino también los propios jueces, quizá desde la justicia local, en las distintas acciones que puedan tener en el conocimiento de posibles daños cometidos por las instituciones educativas o por cualquier otro mecanismo que pueda alterar o afectar la propia educación. Desde luego, el fortalecimiento de contrapesos tiene y debe de ser necesariamente una de las soluciones para los excesos y las amenazas que puedan vivirse en esta autonomía académica, autonomía universitaria y libertad académica. La segunda solución, y bueno, desde luego, esta perspectiva de los jueces, no sin desconocer pues el gran problema que estamos viviendo hoy en la impartición de justicia, no solo a partir de la saturación de los tribunales, no solo a partir de la posible cooptación que pueda tener el poder político y económico de los mismos tribunales, las dinámicas que imprimió la pandemia respecto a la distancia que hay hoy en la impartición de justicia en México, a la pérdida de contacto y de alegato de oreja que se pueda dar con ellos, ¿no? Y lo digo porque la identificación de este problema como un verdadero contrapeso y que verdaderamente los jueces se conviertan en un mecanismo que puedan ayudar a empoderar a la educación, a la autonomía universitaria y la libertad académica, implica también que pueda irse generando una accountability o una rendición de cuentas adecuada de estos tribunales frente a la propia ciudadanía.
al igual que como pasa en todos los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, incluso las propias libertades, los jueces de alguna otra forma, o perdón, la ciudadanía tiene la posibilidad de verificar el cumplimiento de estos derechos con la exigencia de políticas públicas hacia el Poder Ejecutivo. Y ahora también creo yo que la ciudadanía debe de organizarse para generar y exigir una rendición de cuentas a los propios jueces en esta perspectiva del fortalecimiento de los derechos, con los límites, desde luego, no desconozco las críticas al activismo judicial y la perspectiva que deben de tener, y estas perspectivas norteamericanas, como las de Mark Tushnet, en donde habla, ¿no?, de derechos pobres y cortes muy fuertes, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que hoy en México no vivimos este escenario de un verdadero accountability o de rendición de cuentas a los jueces para aplaudir lo bueno, desde luego, pero también para criticar lo malo, para saber y tener racionalidad y seguridad jurídica en lo que estamos haciendo. Sí me parece que en este sentido la impartición de justicia y la debida impartición de justicia en el empoderamiento de derechos y sobre todo de la educación y de la autonomía universitaria y la libertad académica es central en la efectividad de este derecho. Desde luego, no solo esta parte de la efectividad del derecho a partir de tribunales, sino también me parece que la actividad social y el activismo social en tratar de generar comunidad universitaria y en la obligación quizá que tendríamos que tener ya muchas instituciones, tanto públicas como privadas, de generar comunidad, generar unidad incluso en los gremios de profesionistas, puede generar un verdadero contrapeso a la captura que se pueda pretender desde cualquiera de los propios poderes que le pretendan capturar. Y me parece que esta unidad hoy es difícil en una sociedad polarizante, en una sociedad o en una dinámica social que ve a cada uno desde su lado, de su esquina, y creo yo que pues precisamente el que haya unidad no solo de comunidades universitarias, sino también de gremios de profesionistas, y me refiero a las barras de abogados, pero también me refiero al Colegio de Contadores, también me refiero a la Academia Mexicana de la Medicina, a todos los gremios de profesionistas que realmente se puedan convertir en un contrapeso a estas amenazas. Y finalmente, una de las últimas soluciones, la generación de diálogo, un constante diálogo para el entendimiento de las nuevas generaciones, las nuevas necesidades, y qué mejor que este tipo de espacios para poder generar estas dinámicas, estos diálogos, esta unidad, esta comunidad, estos contrapesos como tal, como lo veo en las, en las soluciones frente a estas amenazas. Quiero tomar estos 3 o 4 minutitos para platicarles un poco qué es lo que estamos haciendo en la Escuela Libre de Derecho, ¿no? La Escuela Libre de Derecho es una escuela de más de 110 años, que es la viva prueba o la prueba viva de la eficacia de la autonomía universitaria. Desde los años 30 hemos tenido un reconocimiento y un distanciamiento claro del poder político, un distanciamiento que nos lo otorgó primero un decreto presidencial que después fue confirmado por la Suprema Corte, que nos ha dado la posibilidad de tener un dinamismo muy importante en la sociedad, no solo aportando, insisto, abogados y abogadas de excelencia académica que sirvan, como lo dice nuestra misión y visión, a la patria mexicana, sino ser sí un experimento jurídico y social. Quizá algunos dirán precario, porque no es que tenga una metodología muy clara científica, pero sí somos un caldo de cultivo que permite identificación de ciertos factores y de ciertos valores que pueden ayudar y que son un ejemplo vivo, insisto, de esta autonomía universitaria y de los beneficios que permite esta autonomía universitaria. El hecho de que el Estado no tenga una interferencia ni un condicionamiento en control y vigilancia a la Escuela Libre de Derecho ha permitido la formación de abogados y abogadas totalmente plurales, visiones de todo tipo, precisamente por la neutralidad que tiene la escuela, se han generado, ¿no? Tenemos en todos los polos, desde abogados, expresidentes, abogadas, consejeras de la Judicatura, ministras de la Suprema Corte, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Estado, notarios, notarias, en todos los ámbitos, con perspectivas y ideologías distintas. Cualquiera que está en la comunidad de la Libre se podrá dar cuenta lo radical que puede ser una discusión entre uno y otro, precisamente por el modelo que ha adoptado la escuela, que me parece parte de 3 pilares centrales, ¿no? La oralidad, desde luego, y la anualidad, que yo creo que estos 2 modelos, aunque pedagógicamente han sido muy criticados, tienen sus grandes beneficios y las grandes
digamos, ventajas de poder generar conocimiento deductivo, de poder generar una serie de cosas que me parece que han ayudado a formar realmente abogadas y abogados de excelencia académica. Pero mi punto quizá no está en estos dos como pilares de la Escuela Libre de Derecho, sino en la gratuidad. Y esta gratuidad que se ve en una doble perspectiva. La primera, la bonomía que tienen y la voluntad que tienen los profesores y las profesoras de ir a la escuela a devolver en un círculo virtuoso lo que le dio la escuela a ellos y a ellas, lo que recibieron de sus profesores y profesoras, ahora ellos y ellas lo van a hacer con sus alumnas y sus alumnos y lo hacen de manera gratuita. Eso ha permitido, dentro de esa dinámica, alejarnos mucho del poder económico y que no sea el poder económico el que marca las líneas de lo que estamos creando y de lo que estamos haciendo dentro de la escuela. Pero sobre todo la distancia del poder político en la medida en la que no tenemos que solicitar y no somos controlados y vigilados por la propia autoridad. Y que esa gratuidad precisamente permite otra cosa y una dinámica social bien interesante. Somos una escuela muy accesible. La accesibilidad permite que la escuela tenga un índice de movilidad social muy alto. ¿Por qué? Pues porque precisamente es la posibilidad y la formación de la escuela y las líneas de la escuela la que permiten captar alumnos y alumnas de todos los estratos sociales y con todas las condiciones, generando, perdónenme la expresión, un caldo de cultivo muy interesante, porque se genera adentro de la escuela una dinámica en el buen sentido de competitividad, de competencia, de distintos estratos, de distintos pensamientos, de distintas ideologías, con la neutralidad que debe de imprimirse en cualquier comunidad académica. Esto precisamente por la distancia que tenemos del poder político y del poder económico. Desde luego, respecto a la generación de las nuevas mentes y lo que he llamado yo la amenaza de las redes, pues también esta perspectiva y necesidad de la escuela de poder captar pocos alumnos, porque nunca hemos, precisamente por no tener esta necesidad de lucro, nunca hemos decidido o tomado la decisión de aumentar nuestra matrícula de manera desmedida. Entonces tenemos la capacidad de poder observar muy bien quiénes entran, quiénes salen y cómo permanecen o por qué se van. Y esto también en atención a lo que hoy los jóvenes necesitan en el dinamismo de no solo el derecho se estudia a partir de las leyes y de las normas, sino a través de otra multiplicidad de ejercicios. Y desde luego también sabiendo que por la presión que generan nuestros dos primeros principios, la oralidad y la anualidad, pues la atención a la propia salud mental. Todo este dinamismo, insisto, por la distancia que tenemos del poder político y del poder económico. Y finalmente, en la parte académica, Rafa, el doctor Estrada no me dejará mentir, la escuela entró en una dinámica desde 2010, como lo ha hecho durante 110 años, pero creo que de manera muy puntual en esa época del rectorado de Jorge Gagiola, en donde de manera tajante se decidió intervenir abiertamente en la reforma constitucional de 2011. Y a la par de la intervención de la escuela, a través de sus académicos, de sus profesoras, de sus profesores, discutiendo con senadores y diputados los alcances de esa reforma constitucional, la Libre toma la decisión de modificar su plan de estudios. Consecuencias negativas o no dentro de la escuela, después de esa toma de decisión, la escuela toma un cauce totalmente distinto y se convierte en una escuela ya moderna, una escuela muy apegada al nuevo dinamismo, ¿no? Y obviamente una escuela con la capacidad de poder generar conocimiento, ¿no? Intervenciones, desde luego, desde el rector Morales Lechuga, con el fortalecimiento del centro de investigación, la participación de Luis Díaz Mirón en el dinamismo corporativo de la escuela, en fin, una serie de cosas que me parece que las condiciones incluso, ¿no?, del maestro Becerra Pocoroba, del rector Becerra Pocoroba, a mejorar las condiciones de la impartición de la propia educación. Todas ellas me parece que fueron abonando a la impartición de una educación sí selectiva, sí profunda, pero sí de excelencia, a seguir apostándole a esta movilidad social que tiene la escuela. Por ello, yo concluiría estas ideas con diciendo que la Escuela Libre de Derecho es una prueba clara de las ventajas que tiene la autonomía universitaria y de las ventajas que tiene la libertad académica, y que la Escuela Libre de Derecho es una prueba clara de cómo no necesariamente el Estado tiene por qué intervenir en el dictado de qué es lo que se debe de decir, ¿no? A pesar de que la educación sea obligatoria, a pesar de que haya una gran tentación hoy por capturar ese conocimiento, que precisamente esta libertad académica, esta libertad de actuación y esta autonomía es la que permite y beneficia la generación o una mejor generación de conocimiento científico. Desde luego yo me quedaría aquí con estas ideas, con la posibilidad de que podamos
pues seguir debatiendo, seguir discutiendo, seguir platicando y seguir sobre todo investigando mucho alrededor de todos estos planteamientos que pues no son eso, no son más que solo eso, planteamientos y dudas que me surgen después de haber estado a cargo de ya 3 años y medio de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias nuevamente a la Fundación. Rafa, gracias nuevamente por la invitación y desde luego estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o respuesta. No, pues, señor rector, por esta explicación completa, me da la impresión que tocaste exactamente todas las aristas. Y bueno, está el chat Zoom para que pongan sus preguntas, que le gusto. Puesto, vamos a esperar respuestas del señor rector con mucha expectación, y ya ven que domina amplísimo, pero a mí me gusta si en cuestión con el resto de la América Latina, o sea, en forma muy completa, ve más o menos amenazas a la educación superior, es decir, este control de la calidad del que la apelación a los nacionales para la libertad de cátedra y la universitaria en ese entorno. Y de nuevo, muchas gracias por el privilegio que me escucharte. Perdóname, Rafa, se cortó un poco la transmisión. ¿Se cortó? Ahora sí que me podría repetir la pregunta. ¿Y consideras que en comparación de otros países de Latina, las a la universitaria mayores en México, países digamos en México, con problemas nuestros? Y también te decía que ha sido un privilegio escuchar. Eh, Gracias, querido Rafa. Al contrario, para mí ha sido un gusto aquí participar con ustedes. Entiendo bien que la pregunta está dirigida un poco al contexto y a la comparación entre México y Latinoamérica y si en los países con situaciones similares veo yo más grave la afectación quizá aquí en México, ¿no? Entiendo que por ahí va un poco la pregunta. Bueno, pero bueno, explicaré en ese punto que me parece que sí, es decir, sí veo grave la situación en México a comparación o en comparación de países similares. Creo que hoy, curiosamente, no en temas de educación superior, pero sí en temas de educación básica, estamos viendo decisiones por parte del Poder Ejecutivo de tomar decisiones dentro de la forma en la que se imparte esta educación eh, eh, primaria y básica, ¿no? Decisiones como estas frases que escuchamos recurrentemente de vamos a sacar el tipo de educación de los libros porque es una educación neoliberal. Y yo no sé necesariamente si el Estado es el que deba de imprimir con esa ideología. Si la perspectiva del Estado debe de ser neutral, en eso coincido totalmente y debe de haber neutralidad, pero veo yo más amenazas dirigidas a esta perspectiva de tomar una ideología en específico, más allá de la neutralidad, para poder imponer cierto tipo de determinaciones. Preocupante me parece la situación en México de la educación. Hoy, insisto, ver esta decisión del Poder Ejecutivo de alejarse de los procesos de evaluación o de evaluaciones internacionales, ¿no? Alejarnos de la evaluación de PISA, por ejemplo, que nos va dando cierto lineamiento de cómo van avanzando nuestros alumnos y nuestras alumnas en México a comparación de otros países y que no consideremos esos parámetros válidos, me parece que no solo es cerrarnos al mundo, sino es cerrarnos a la evolución y al progreso como tal. Pero más preocupante aún veo
la distancia que se va a generar entre las personas que reciben educación primaria básica a partir de esta línea o este adoctrinamiento y los vacíos que se puedan generar por este cambio, digámoslo así, de modelo que se está imprimiendo desde el poder ejecutivo, frente a la educación pagada, la educación privada, en donde pues esta tendrá una amplitud mayor para poderse impartir. Y esto va a generar una brecha cada vez más distante entre los ciudadanos y entre México. Y yo creo que eso es muy preocupante y es grave. Y desde luego, en el ámbito de la autonomía universitaria y la educación superior, me parece que los ataques a las distintas universidades públicas, las estatales, han sido claras y han sido identificadas, ¿no? Cortes de presupuesto, recortes de presupuesto, no adoctrinamiento, a lo mejor no es la palabra, pero indicaciones claras de qué educación o qué tipo de conocimiento es el que se tiene que generar. Y desde luego, pues, el apretón que se hace desde la perspectiva presupuestaria hoy a las universidades y a las instituciones académicas que reciben recursos públicos del Estado violan flagrantemente estos principios a partir de los cuales la comisión ha tratado de trabajar. Entonces, sí me parece que el contexto en México es un contexto complicado, pero similar a lo que está pasando en otras latitudes, ¿no? Insisto, es el poder político a nivel global el que está encontrando una puerta de entrada en la educación superior para poder imprimir cierto tipo de ideas y cierto tipo de perspectivas, ¿no? Yo me quedaría con esas ideas. Gracias, señor. Voy a apagar la cámara. Ahí, no sé si me escucha bien. Esta parte Preguntas. que la escuché mejor. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Que está lloviendo a cántaros aquí donde estoy. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Está Joana Guadarrama. Se ha tomado la libre de derecho no solo para educar a los humanos, sino ser los límites que se requieren, sino que fundamental de la ciudad. Y hay un del Liceo José, secretario académico de la escuela, conocedor de estos temas, le comenta, don Ricardo, muy buena exposición, rector, con escribirla y publicar, porque es un tema vital hoy en día. Cuando no hay quien publique sobre esto, creo que tiene toda la razón. Quien publique y los desarrolle, nos ha expuesto. Apoyamos la moción. Adelante, señor rector, con la maestra. ¿Lo tiene a bien? Muchas gracias, claro que sí, claro que sí. Pues gracias primero por las felicitaciones y sí, desde luego me voy a poner a trabajar para escribir y dejar esto plasmado. Ya se lo mandaré ahí a tiempo de derechos al doctor Estrada para que nos ayude con la publicación. Este, y desde luego, la pregunta, ¿qué acciones, y si le entiendo bien, em, se han hecho para enseñar con base en derechos humanos, pero sobre todo para establecer, y entiendo yo, los límites que se necesitan en el respeto a esos derechos, ¿no? Más que los límites a los derechos. Y me parece que la respuesta va a ser muy compleja e integral. Primero porque, desde luego, la Escuela Libre de Derecho ha vivido una dinámica muy interesante, precisamente por esa gratuidad de la que hemos hablado hace algunos minutos y la honorabilidad con la que se ha conducido la escuela desde hace 110 años. Eran una especie de beneficio para los profesores frente a la libertad de cátedra y la libertad académica para poder, digámoslo así, hacer lo que les viene en gana dentro de los cuatro paredes o dentro de las cuatro paredes de los salones, ¿no? Y curiosamente estos principios de autonomía académica, de autonomía universitaria, libertad académica, hablan de las posibles restricciones, ¿no? Y hablan precisamente de esta idea de la libertad
académica con ciertos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Pues desde luego otros derechos, pero de entrada, por ejemplo, la no discriminación, ¿no? O por ejemplo, la apología al odio o al delito, incitar a la violencia. Tampoco eso puede permitirse en las propias aulas. Entonces, aunque en la Escuela Libre de Derecho sigue siendo muy respetuosa con la libertad académica y lo que pueda pasar en esas cuatro paredes, la escuela ha entrado en una lógica y en una dinámica en la que está enseñando los límites a partir de precisamente de la creación de reglas. La honorabilidad ya no solo está en el pensamiento y en el actuar de cada quien, sino esa honorabilidad también está en el respeto hacia los demás y en la identificación de esas reglas que llevan precisamente al respeto a los demás. Entonces, digo que es una respuesta compleja porque lo primero que hay que hacer es enseñar desde el ejemplo personal y no solo desde las aulas, qué es lo que tiene que hacerse para respetar a los demás y limitar a los demás. Y desde luego también digo que es compleja porque desde la perspectiva del derecho hay que abrir la dinámica a entender cómo funciona el derecho mismo. Y de nada sirve estar leyendo muchos libros acerca de los derechos humanos si no llevamos a los alumnos a los tribunales a que entiendan de qué se tratan esos derechos. Si no llevamos a los alumnos a la frontera, ¿no? En Tijuana, para que vean cómo viven los propios migrantes, para que se entienda, pues también que hay una complejidad en la defensa de esos propios derechos y que también puede haber límites válidos a esos propios derechos. Y entonces, la dinámica que ha impreso la escuela implica no solo tener reglas claras y generar ambientes libres de violencia, generar una comunidad respetuosa, honorable, sino también una dinámica de educación distinta. Y hemos tenido, por ejemplo, como lo decía, casos en donde profesoras de nosotros se han dedicado durante todo un año a explicar la condición de los migrantes, cómo en un ejercicio clínico se puede analizar cómo están los migrantes y al final del año concluir esa evaluación con una visita a Tijuana y presentar una demanda de amparo en defensa de esos migrantes como tal, ¿no? Entonces, eso es también enseñar a los alumnos desde la perspectiva no solo de los libros y del derecho, sino también desde las consecuencias que se puedan tener. Y desde luego también a que pues los derechos tienen vivencia en la sociedad y tienen vivencia en los tribunales y que el reclamo y se vale levantar la voz y se vale decir que no y hay que trabajar con todo eso. Entonces, ha sido un trabajo integral, ha sido un trabajo de respeto, ha sido un trabajo de creación de normas, ha sido un trabajo de creación de instituciones, de procedimiento, de llevar a ser muy claros en esa, digamos, dinámica de respeto a la no tolerancia a cuestiones de violencia de género, de violencia de falta de inclusión, ¿no? De violencia en contra de personas de discapacidad, en fin, en un ambiente de derechos como tal, ¿no? Y esas son las decisiones que hemos tomado los últimos, por lo menos, diría yo, si no 16 años, sí de manera muy clara, 8 años, ¿no? En donde enfáticamente se ha trabajado, porque también la sociedad lo ha exigido en un dinamismo para poderlo hacer. Entonces, hay límites frente al respeto de los demás, desde luego, hay límites en los derechos y la enseñanza jurídica también ha llevado a que el derecho no solo está en los libros, sino también en la vivencia práctica. Hemos sido mucho más prácticos ya y mucho más clínicos, como es la tendencia moderna, ¿no? Y pues yo me quedaría con esa idea y así respondería. Creo que Rafa se desconectó, pero creo que por acá hay otra pregunta. Sí, sí, doctor. Muy buenas tardes, doctor Antonio Silva. Hola. Me presento, Joana Guadarrama. El doctor Estrada y el doctor Ruiz tuvieron un poco de conflicto con el internet y la lluvia. No se preocupe, así pasa. Pero aquí estamos. Muchísimas gracias por su respuesta, es muy completa. Realmente sí va enfocado en eso, con base en lo que usted nos comentaba, de después de la reforma del 2011, que se hizo el cambio del plan en la Escuela Libre de Derecho para implementar los derechos humanos. Pero a su vez, usted nos comentaba también que habría que poner un poco de límites, no tanto como a los derechos, sino a esa parte de decir, no solamente es decir exigir y exigir, sino que también como alumnos necesitamos ser responsables.
sin duda alguna, creo que la mejor forma de garantizar los derechos también es cumplir con las obligaciones, ¿no? Y sin duda alguna el cumplimiento de obligaciones va a llevar necesariamente a una mejoría en los propios derechos. Y creo que ese es otro de los grandes retos, a lo mejor me faltó enunciarlo en la parte de soluciones, pero el otro gran reto es precisamente identificar eh, cuáles van a ser los límites en el derecho a la educación. Teníamos muy clara la forma de educar de antes, ¿no? Eso lo comparo mucho, por ejemplo, con los ejercicios deportivos, en donde pues, el deporte hace todavía 10 años era darle 10 vueltas al campo de fútbol y si no caías desmayado por deshidratación, no estabas realmente ejerciendo de manera adecuada el deporte y no ibas a fortalecer tu condición física, ¿no? Y hoy es al revés, completamente al revés. Mientras más agua tomes, mientras más Gatorade tomes, mientras los zapatos sean lo más cómodo posible, mejor te vas mejor te vas a desarrollar. Y ahora en la educación pasa exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde no abona absolutamente nada la presión o el sufrimiento o una serie de cosas a las que estábamos acostumbrados? Y la otra más importante es hasta dónde deben hoy de intervenir los educandos en su propia educación. Y esas son otras cosas que tenemos que ir definiendo y delimitando, ¿no? Hasta dónde sí se vale que los educandos digan que no, pero hasta dónde hay que tener cuidado para que no se reviertan los propios papeles, ¿no? Desde luego ese también es un reto. Claro, claro, doctor, muchísimas gracias. Sí, nuevamente el doctor Estrada y el doctor Ruiz dan una disculpa por la tormenta que se está pasando ahorita. Hay otra pregunta. ¿Debe intervenir el Estado para reducir la brecha entre universidades que generan estudiantes de excelencia y aquellos que tienen enredados con visibles carencias? Híjole, la pregunta es muy difícil. Mi respuesta inmediata tendría que ser sí. Pero desde luego, como rector de la Escuela Libre de Derecho, mi posición es muy cómoda porque podría entrar el Estado a regular y a corregir esa brecha que se está generando entre universidades que no cumplen con los contenidos adecuados y universidades que sí brindan excelencia. Y digo que es una posición cómoda porque el Estado no podrá meterse con nosotros por nuestra condición. Pero a pesar de que la respuesta inmediata sea sí, el Estado tendría que controlarlo. Me parece que la sobreintervención y sobreregulación del Estado en esto puede llevar a la captación o cooptación del conocimiento y de la generación y de la autonomía universitaria y podría generar un incentivo perverso o una consecuencia nociva o negativa frente a lo que estamos buscando. Entonces, creo yo que aquí tiene que haber, para la solución de esto, para cerrar esta brecha entre los distintos tipos de educación, sobre todo jurídica, que se imparten en México, creo que tienen que activarse los dos mecanismos. Un poco el Estado sí, no con control y vigilancia tan estricto, no sobreregulando, pero sí a lo mejor deteniendo la cantidad excesiva de registros de validez oficial que otorga. Y por el otro lado, creo que el ámbito privado tiene que organizarse para poder calificar como lo hace la Academia Mexicana de Medicina, como lo hace el Colegio de Contadores. La profesionalización y la certificación tendrían que venir quizá desde el ámbito privado. Y no me meto aquí a las barras y a la colegiación obligatoria porque eso contaminaría mucho la perspectiva. Pero no es solo el Estado. El Estado inicialmente tiene que evitar o dejar de seguir generando registros de validez oficial que en nada sirven y en nada abonan. Pero también desde el ámbito privado, la sociedad tiene que organizarse para poder expulsar y denunciar este tipo de cosas y quizá empezar a certificar para que esto se evidencia aún más, ¿no? Entonces, sí, la respuesta tendría que ser sí y no. Sí, un poco el Estado, con mucho cuidado de que el Estado no sobreregule. Y aquí también en esto, en la solución de este problema, debe de intervenir el ámbito privado para poder hacerlo de la misma forma que lo hacen otros gremios en el caso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Carmencita nos hace un comentario, dice, acerca de la amenaza de las redes sociales, también como país no hemos tenido una educación en cuanto a identificar y reconocer información que nos nutra, que nos eduque. Ay, que nos enriquezca, por lo contrario, nos han empobrecido a tal punto que la mayor parte de los textos que se leen
son irrelevantes y distorsionan y contaminan sobre todo a la juventud. Totalmente de acuerdo. Suscribo plenamente esa intervención. Así es. No hay... Por eso decía yo que ahora la enseñanza, ¿no? Se basa más en desmentir que en incentivar al propio alumno a descubrir, ¿no? Ellos solitos descubren. El gran problema es que descubren tanto que luego hay muchas mentiras. Y entonces ahora la enseñanza también se tiene que dedicar a desmentir todas esas falacias o todas esas distintas perspectivas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Dice, estimado rector, nos escuchan miembros de algunas universidades distintas a la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué opción tendrían ellos como profesores o alumnos ante las intervenciones excesivas del Estado en sus universidades? Yo creo que sin duda alguna, los tribunales son una opción. Creo yo que mecanismos como el juicio de amparo sirven precisamente para definir e ir definiendo específicamente cuáles son los límites del Estado en esta intervención o los excesos del Estado en esta intervención. Citaba al principio de la conferencia este ejercicio que hizo la Universidad Nicolaita y también los alumnos y alumnas de la Universidad Nicolaita al cuestionar la eliminación o no de las becas y el cobro de cuota en la propia inscripción que llevó a la Corte Mexicana a crear un ámbito del derecho a la educación superior gratuita muy interesante. Me parece que los tribunales tienen que ser una respuesta a los excesos del Estado, ¿no? A los excesos precisamente de la autoridad educativa que, pues, de alguna u otra forma no permite el desarrollo del libre conocimiento y de esta autonomía como tal. Creo yo que pues la libre es la primera que está justificada en decir eso. Es precisamente una intervención indebida del Estado en 1931 que permite la promoción de un juicio de amparo y que a través del juicio de amparo nosotros obtuvimos esa autonomía universitaria, incluso de manera anterior a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Ahí estamos en discusión entre la UNAM y nosotros de quién fue el primer autónomo, ¿no? Aunque pues finalmente la libre en el amparo y la decisión de la propia Corte fortalece su autonomía a partir precisamente de la ley de la UNAM, ¿no? Entonces, sin duda alguna yo contestaría, hay que hacer litigio estratégico en materia de educación, hay que preparar un litigio claro frente a la autoridad educativa, y también la otra, tener valentía, porque pues uno sabe precisamente que un reclamo ante la propia autoridad luego muchas veces no es bien tomado y después pueden venir mayores represalias. Por eso hablo no solo de litigio, sino de litigio estratégico. Ser muy estratégicos en donde se plantea esta posible combate y qué es lo que se pretende ganar y hacia dónde se tiene que ganar. Pero a estas universidades yo les diría, pues es lo mismo. La Libre en 1930 tuvo esta valentía, se dio y pudo haberse puesto en riesgo estos primeros 18 años de la Libre, de 1912 a 1930, pero se decidió, se hizo y se ganó. Y se le ganó al poder estatal, ¿no? Entonces, y además a un poder contrario a aquel que otorgó el reconocimiento de validez y la autonomía a la propia Escuela Libre de Derecho, precisamente porque fue Portes Gil el que lo hizo y después, pues quien viene y pretende quitarla, pues es un poder distinto. Y en ese sentido me parece que el ejercicio tiene que ser válido y así puede hacerse. Siempre y cuando sea muy estratégico y muy cuidadoso por las posibles represalias que esto pueda traer, ¿no? Triste que en un Estado democrático tengamos que decir que uno no puede ejercer acciones porque puede haber represalias, pero así pasa y eso es lo que estamos viviendo y hay que ser conscientes, pero eso no debe de minar la valentía de quien lo deba hacer, porque creo yo que mientras más intervención de los tribunales y construcción del derecho a educación superior desde la Constitución y los tratados internacionales, vendrá una mayor efectividad al mismo, ¿no? Claro, doctor, pues muchísimas gracias. Su intervención ha sido muy enriquecedora. Con todo el gusto. La Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos le da enormemente las gracias y le otorga este reconocimiento por su excelente conferencia magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Igualmente, que estén muy bien y que tengan muy buena tarde.